¿cómo están? Bienvenidos sean a Instruimos. El día de hoy vamos a ver un tema introductorio. Les voy a hacer la presentación de diferentes tipos de textos escritos que nos encontramos en diferentes escenarios, ya sean los académicos, sea en la parte instructiva o sea como parte personal cuando nos dedicamos a la lectura de textos y cuentos. Posteriormente vamos a tener la posibilidad de analizar con muchos más elementos de qué tratan pues todos estos textos. Lo que nos ocupa, obviamente, es la tipología textual. La consideramos como una disciplina lingüística que se encarga de clasificar los textos escritos según diferentes elementos, como son sus características, su finalidad y su estructura, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos tipos de textos que vamos a estudiar? Entonces encontramos textos descriptivos, textos expositivos, textos argumentativos, narrativos y líricos. Bueno, pero antes de introducirnos más en este interesante mundo de la tipología textual, es necesario que veamos cuál es la unidad mínima de los textos, y esa es principalmente el párrafo, ¿cierto? Entonces el párrafo, obviamente, si lo vamos a ver, digamos, a primera vez un texto, sabemos que comienza con una letra mayúscula, siempre termina con un punto y aparte, ¿cierto? Digamos eso visualmente. Pero ya lo que nos interesa ver y analizar en el párrafo es justamente su organización interna. El párrafo contiene una idea central que es la que va a alimentar al tema del que trata todo el texto. Y en los párrafos se encuentran en todos los tipos de textos que vamos a estudiar. Entonces, teniendo en cuenta que el párrafo contiene una idea central y que de ahí se desglosan otros subtemas u otras ideas, entonces vamos a ver que esa idea central dentro del párrafo es como una oración que sintetiza todo lo que dice el párrafo. Hay una clasificación de párrafos, evidentemente, y esa es según donde esté ubicada esa idea central que ya la acabamos de explicar. Entonces tenemos como el primer párrafo, el primer tipo de párrafo es analizante. Entonces vemos que la idea central aparece al comienzo. Nosotros como escritores y también como lectores vamos a identificar que este tipo de párrafos es el que se usa comúnmente, ¿cierto? Porque nos es más sencillo dejar clara la idea y después desglosarla, ¿cierto? Entonces, acá tenemos un ejemplo, dice: a través del tiempo la creación artística se ha ejercido en Colombia con descollante talento. Entonces vemos que esta oración que está en negrita es la idea central de este párrafo analizante. Y tenemos ya otras, digamos, ideas que la refuerzan, y es: desde épocas precolombinas sobresale en el panorama indígena la actividad de ceramistas y orfebres, de escultores y artífices. En Quimbaya, Calima, Tolima, Sinú, San Agustín, Tumaco, Tayrona, Nariño o Cundinamarca y Boyacá, ellos concibieron un arte que en sus respectivas especialidades emula con el mejor del continente. Listo, entonces ahora vamos a pasar a ver los párrafos sintetizantes. Entonces, estos es donde la idea central aparece al final del párrafo, ¿cierto? Entonces, es decir que justo cuando termina es que aparece esa idea que condensa todo lo que se dijo en él. Entonces, miremos este ejemplo. Los animales de la latitud norte requieren más calor para soportar el frío que los de los trópicos. Mucho de este calor es suministrado por el consumo de grasas que dan energía y que provienen de otros animales. Por ejemplo, el esquimal come grasa de ballena porque la necesita y porque está prontamente disponible.
El medio ambiente también desempeña su papel al determinar los hábitos alimenticios. El alimento de los animales acuáticos difiere del de los animales terrestres. Todo ello significa que la escogencia del alimento es determinada por varios factores, entre los cuales están las condiciones climáticas, la disponibilidad y el medio ambiente. Entonces fijémonos en esta idea que se encuentra obviamente subrayada al final de este párrafo, sintetiza muy bien lo que se explicó en la extensión del párrafo, ¿cierto? Entonces vemos que los factores, por ejemplo, las condiciones climáticas, vemos que al principio del párrafo nos hablan, por ejemplo, del frío de la latitud norte, que obviamente es diferente al clima de los trópicos, ¿cierto? También vemos que las condiciones climáticas determinan la forma de alimentarse de los animales y también, obviamente, el medio ambiente en el que se encuentran. Listo. Entonces pasamos al tercer tipo de párrafo y es el analizante sintetizante y es donde la idea central se encuentra, podríamos decir, en el centro del párrafo, ¿cierto? Entonces vemos acá. Uno de los primeros estudios sobre nutrición fue hecho por Santorio en 1614. Este señor se pesaba antes y después de las comidas con el fin de averiguar cuánto del alimento comido se desvanecía en forma de sudor insensible y de calor. Más tarde, los investigadores descubrieron que el alimento se oxida en el cuerpo, liberando energía y que el contenido de energía de ese cuerpo podía ser medido. La unidad de medición adoptado fue la caloría alimenticia. Ella es conocida también como la gran caloría. La caloría es la cantidad de calor requerido para elevar 1 kilogramo de agua a 1 grado centígrado. La pequeña caloría usada en los laboratorios químicos es la cantidad de calor requerida para elevar 1 gramo de agua a 1 grado centígrado. Entonces vemos cómo en la mitad de este párrafo aparece como el tema central, que es obviamente pues la caloría alimenticia. Previamente nos dan como un contexto histórico y ya en la última parte, digamos, nos explican muy bien cuál es ese tipo de calorías que se estudia. Listo. Y tenemos ya para finalizar el párrafo implícito y este es donde la idea central aparece diseminada en todo el párrafo. Entonces nos corresponde a nosotros como lectores inferir, es decir, deducir, comprender entonces cuál es esa idea y expresarla con nuestras propias palabras. Entonces dice, ¿y qué decir de la muerte, de la vida, de la esperanza, de los hombres? ¿Existirá una tierra prometida o un infierno calcinante? ¿Tendrá un camino seguro el hombre de bien o es simple falsedad la promesa de un mañana? Fijémonos también como en el tono o en el lenguaje que se está usando en este párrafo, entonces es muy propio, se puede decir, de textos narrativos, ¿cierto? O inclusive líricos, donde ese tono artístico que usa el escritor le añade, digamos, más valor a esa idea, ¿cierto? Entonces sabemos en este caso que aunque no nos lo expresa directamente, la idea de este texto es esa incógnita o ese no saber de lo que se espera después de la muerte, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a ver también el párrafo como unidad de los textos tienen entonces una función. Entonces ya vimos, digamos, los tipos de párrafos según donde está ubicada la idea central. Ahora vamos a ver según su función. Entonces tenemos brevemente párrafos de introducción que obviamente pues nos sirven, aparecen al principio del texto y nos presentan obviamente el tema del que va a tratar el texto que se va a leer o a estudiar, ¿cierto? Los párrafos de desarrollo, que digamos es ahí donde se presenta y se hace
un análisis más profundo, obviamente, pues del tema, digamos las relaciones lógicas que se establecen en estos párrafos pueden ser presentar los temas, digamos, desde analogías, desde comparaciones, de presentar razones múltiples porque es importante el tema que se está estudiando. También puede ser, por ejemplo, detalles pictóricos, descripciones, ejemplificaciones. También, por ejemplo, referirse a experiencias personales o traer al tema, digamos, lo que han dicho también personajes expertos, etcétera. ¿Cierto? Tenemos los párrafos de transición y estos son párrafos muy cortos que carecen de tema central, obviamente, o de idea central, porque estos, digamos, nos sirven para hacer una cohesión o para, digamos, conducir a la lectura, digamos, más organizada del lector y que él no se pierda. Entonces, digamos que en él sirve de puente entre los párrafos de desarrollo para seguir un hilo conductor. Y ya los párrafos de finalización, entonces son, digamos, donde aparecen las conclusiones del texto, de ese tema que se trató, se refuerzan pues como ciertas afirmaciones, ciertas ideas y ya se llega a su fin. Listo. Después entonces de tener claro lo que es un párrafo, y cómo se clasifican y su importancia dentro de los textos, entonces ya vamos a ver cuáles son entonces los textos, digamos, la clasificación de esos textos de los que estudia pues la lingüística. Entonces vemos que en un primer momento encontramos unos textos descriptivos. Ellos en un principio se distinguen porque lo que se busca con ellos es presentar, ya sea obviamente con palabras, a un objeto real, ¿cierto? Claro que también estos objetos pueden ser abstractos, pueden ser concretos, pueden ser productos de la imaginación, puede hacer referencia a personas, puede hacer referencia a lugares, como puede ser también referencia a hechos históricos o procesos. El caso es que a través con palabras se quiere dar de manera detallada como la naturaleza de todos estos asuntos que se están tratando, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que esta descripción la podemos clasificar en dos tipos o dos modos. La primera es la técnica, que como su nombre lo indica, digamos, pretende informar sobre las características, los procesos, el funcionamiento de ese objeto del que se está hablando. Este tipo de descripción técnica se usa principalmente en textos, digamos, de divulgación científica, digamos, pues que tratan temas en las ciencias humanas y en las ciencias naturales. Obviamente, esta descripción apunta justamente como al funcionamiento y tiene a ese objeto del que se trata como protagonista. Entonces no hay, digamos, como otros elementos que traer a colación. Entonces vemos aquí un ejemplo. Entonces nos están hablando del planeta Mercurio. Entonces vamos a notar obviamente como cuál es el lenguaje y el tono que se usa para hacer una descripción técnica, y dice así: Mercurio es el planeta más cercano al Sol, lo separan de él 60 millones de kilómetros y tiene un diámetro de 4.900 kilómetros. Su año es de 88 días y gira sobre sí mismo cada 58 días. No posee atmósfera, la temperatura oscila entre 300 grados centígrados y los 170 grados centígrados. Su formación data de hace unos 4.500 millones de años. Y ya vamos a ver entonces una descripción literaria, ¿cierto? Ya en esta, digamos, se incluyen otros elementos que pueden ser más cercanos a la creatividad del autor, que se esmera, obviamente en este caso, por describir, pueden ser los personajes de su obra, como también dar detalles de la época en la que se dan los hechos y también los momentos históricos, ¿cierto? Entonces miremos ya la diferencia cuando la descripción se da
dentro de un texto literario. Sería así: los caracoles, inmóviles como viejos paralíticos, tomaban el sol sobre los bancos de piedra. Las flores empezaban a marchitarse en las versallescas canastillas recamadas de mirto. Exhalaban ese aroma indeciso que tiene la melancolía de los recuerdos. Entonces, sí vamos a ver el lenguaje de la descripción técnica se ocupa en dar, en este caso, las medidas del planeta Mercurio, la distancia que tiene del Sol, cuántos días tiene una de, pues como esos movimientos de rotación y traslación, los grados centígrados, obviamente, que se manejan dentro del planeta. Mientras que ya en los textos literarios, vemos que la libertad para describir, en este caso, a los caracoles, también al espacio donde se mueven, e inclusive como esa sensación que tiene la persona que está contemplando esta escena, digamos, incluye muchos más elementos. Listo. Entonces ya tenemos los textos narrativos, ¿cierto? ¿Por qué, digamos, primero comenzamos con los textos descriptivos? Porque este tipo de textos se usa dentro de los otros. Entonces, si inclusive miramos las diferencias que hay entre la descripción técnica y la descripción literaria, vemos entonces que ellos hacen parte primordial de textos narrativos o de textos expositivos, porque es a través de las palabras que a nosotros, digamos, nos introducen, como en el caso de los textos literarios, en nuevos mundos, e inclusive a dejarnos impresionar por las emociones de los personajes que viven en ellos, ¿cierto? Entonces ya vemos que acá, por ejemplo, en los textos narrativos, vemos que tienen como estructura que se presentan en varios episodios, ¿cierto? Que nosotros encontramos en ellos siempre personajes a los que le suceden cosas diferentes, que esta historia obviamente se presenta en un tiempo, en un lugar determinado, y en una época o en un tiempo preciso, ¿cierto? Estos personajes, o ya sea también el tiempo o sea el lugar, pueden ser reales o pueden ser imaginarios. El asunto es que esa historia o esas narraciones tengan concordancia, obviamente. ¿Cuáles son los textos, digamos, narrativos que nosotros podemos identificar fácilmente? Obras literarias como las novelas, los cuentos, que pueden ser un poco extensos o ya cortos, y también las fábulas, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos obviamente un ejemplo, pero ustedes saben que hay un montón de textos narrativos, que yo creo pues que hay unos obviamente muy valiosos que vale la pena leerlos siempre. Asustado por aquella pesadilla, Pelayo corrió en busca de Elisenda, su mujer, que estaba poniéndole compresas al niño enfermo, y la llevó hasta el fondo del patio. Entonces vemos que esto es un fragmento de Un señor muy viejos con alas enormes, que es un cuento de Gabriel García Márquez. Entonces la invitación, viendo los textos narrativos, es que todos los días, ya sea desde un audiolibro, sea con un libro que encontremos en la biblioteca o que tengamos en nuestras casas, siempre, todos los días, leamos textos, en este caso, y que enriquezcamos, digamos, nuestro conocimiento de la literatura universal, teniendo en cuenta siempre una corta lectura de textos narrativos, porque son grandiosos. Bueno, entonces tenemos ya los textos expositivos. Entonces, digamos, ellos son los que aparecen, por ejemplo, en estas revistas de divulgación científica que encontramos, por ejemplo, en diferentes universidades, o que también, digamos, publican de manera independiente, ¿cierto? Entonces, obviamente, ellos tienen el propósito de transmitir información objetiva.
¿Cuáles son, digamos, las estrategias o como los objetivos que tienen estos textos expositivos? Entonces, ¿qué se busca? Definir, clasificar, analizar, demostrar las relaciones causa y efecto de los objetos y los temas que se están presentando, ¿cierto? Bueno, ellos son, digamos, principalmente los que se usan cuando se quieren presentar temas en las ciencias exactas, en la tecnología, por ejemplo, los adelantos en diferentes áreas como la ingeniería, la arquitectura, la multimedia, inteligencia artificial si se quiere, y también, digamos, en las ciencias humanas, como por ejemplo en antropología, en sociología, donde comúnmente se realizan pues diversas investigaciones, ¿cierto? Y también tenemos en las artes, donde de pronto estos textos se encarguen de presentar diferentes técnicas para realizar grandes obras o el análisis de los materiales que se usaron en las obras que ya existen, ¿cierto? Bueno, entonces en estos, obviamente, estos textos vamos a encontrar un esquema, ¿cierto? Que presenta pues obviamente una introducción o una presentación del tema, un desarrollo y una conclusión, ¿cierto? Bueno, y entonces, digamos, acá tenemos el ejemplo. Y dice, la teoría más aceptada en la actualidad sobre la formación del cosmos es la de la gran explosión o Big Bang, según la cual el universo se formó a partir del estallido de un punto infinitamente denso en el cual estaba condensada toda la materia. Se calcula que esto ocurrió hace unos 15 o 18 mil millones de años y que a partir de ese momento la materia fue expandiéndose al tiempo que se reducía su temperatura y se formaban los elementos que la componen actualmente. Después se formó nuestra galaxia, Vía Láctea, luego el sistema solar, luego la Tierra, la Luna, etc. Bueno, entonces ya tenemos los textos argumentativos. Ya en estos, digamos, lo que se busca, lo que se pretende o lo que pretende el escritor, ya en este caso pues de estos textos argumentativos, es presentar conceptos o pensamientos, reflexiones que sustentan o defiendan, digamos, una postura que se tiene frente a un problema, a una creencia o alguna situación de interés general a nivel social y cultural, político, económico, etcétera, ¿cierto? ¿Y cuál es el propósito de estos textos argumentativos? Es persuadir, ¿cierto? Digamos, también invitar a poner a pensar al lector sobre su propia postura y, digamos, después convencerlo para que acepte, obviamente, pues como sus postulados o las afirmaciones que presenta en este texto argumentativo. De todos modos, estos textos se puede decir que dan pie a un diálogo entre lector y escritor, y aunque no se consiga ese objetivo de la persuasión, el convencimiento, al menos sí que, digamos, se genere una reflexión por parte del lector y se dé cuenta si debe también entonces reforzar su postura o transformarla, ¿cierto? Bueno. Obviamente, para que un texto argumentativo sea clasificado como tal, al lector le debe quedar clara cuál es la posición, la postura del autor, identificarla y discutir con ella, obviamente, ¿cierto? Entonces, acá tenemos el ejemplo. Sin duda, el método mayéutico es lo que mejor ha caracterizado a Sócrates como un filósofo. Frente a los pretenciosos sofistas cuyo lema era preguntad, Sócrates plantea su lema, yo solo sé que nada sé, y da inicio a un método en el que la ironía y la mayéutica son sus componentes. Entonces aquí, en este fragmento de texto argumentativo, nos damos cuenta que el autor
obviamente está defendiendo el método mayéutico o, por decirlo de alguna manera, la forma en cómo Sócrates conduce a sus interlocutores a descubrir el conocimiento y lo antepone a la postura, digamos, que tenían también los sofistas, personajes muy famosos también pues en la cultura griega, donde buscaban finalmente otro propósito diferente pues al que fuera, digamos, conocer. Listo. Entonces ya para finalizar tenemos los textos líricos. En estos, digamos que se llaman así por lo que estos, cuando uno los lee, tienen especie como de un ritmo, tienen una cadencia y dan la impresión que uno está cantando, ¿cierto? Entonces, hay digamos, dentro de ellos está obviamente la poesía, ¿cierto? Y aquí podemos encontrar, obviamente, pues como todos los poemas escritos en el que se refleja la subjetividad del autor, es decir, donde se expresan las emociones frente a un ambiente externo o frente a, digamos, procesos mentales y espirituales que tenga pues el escritor. Acá también encontramos, digamos, obras que no están escritas en verso, pero como el contenido justamente es este asunto de la impresión de las emociones y la subjetividad del autor, entonces por eso entran en estos textos líricos, ¿cierto? Obviamente lo que queda claro en este escrito es la visión íntima y personal del ser humano. Si se hablan de objetos, si se hablan de ambientes, si se hablan de sucesos históricos, ellos no son los protagonistas. Lo que protagoniza, disculpen, en este caso los textos líricos, es todos esos elementos que generaron al interior del ser humano, que fue en este caso el escritor capaz de dejarlo plasmado en palabras, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces sabemos que, pues, obviamente al ser textos líricos y al leerlos, entonces nos invita como a un canto, a un ritmo, a una cadencia. Entonces, digamos, la presentación de estos textos preferida son los versos, ¿cierto? Aunque ya sabemos, pues, que los podemos encontrar en prosa. Entonces, acá tenemos como ejemplo un poema de Fernando Pessoa que se llama Oh campana de mi pueblo. Oh campana de mi pueblo, doliente en la tarde calma, cada campanada tuya suena dentro de mi alma. Y es tan lento tu sonar como triste es la vida, la primera badajada tiene un son de repetida. Por más que me taña cerca, cuando paso triste y errante, eres para mí como un sueño, me suenas siempre distante. A cada badajada tuya, vibrante en cielo abierto, siento más lejos el pasado, siento la saudade dentro. Entonces, fíjense acá, pues de una manera muy breve, Fernando Pessoa dedica este escrito a la campana de su pueblo, a expresar cómo era para él de importante su sonido, porque le marcaba su rutina, le marcaba sus horas. Él sentía tanto en ese sonido y en el movimiento de la campana una profunda compañía, pues como una compañía, y digamos determinó también los recuerdos de parte de su existencia. Entonces ahí vemos que, pues, si vamos a mirar, obviamente el elemento campana expresado como en los otros tipos de textos, obviamente el resultado sería muy diferente. Entonces acá vemos pues obviamente que la campana y el recuerdo del movimiento y el sonido de la campana dejó pues una huella profunda e perenne en el autor. Listo. Entonces, acá
tenemos obviamente que en estos tipos de textos que acabamos de ver, cada uno tiene, digamos, un tipo de lenguaje. Es decir, que nosotros obviamente cuando nos acercamos a uno de estos textos para leerlos, para estudiarlos y para analizarlos, el lenguaje que contienen nos va a dar luces, digamos, para hacer esa clasificación de esos textos, y depende de la situación que nosotros presentemos como lectores, sabemos pues que nos van a ser útiles o no, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, vemos el lenguaje poético, es propio obviamente de los textos líricos, ¿cierto? Inclusive podríamos encontrar partes de textos narrativos que lo contienen, pero principalmente hace parte pues de los textos líricos. Entonces vemos que es un lenguaje subjetivo, emotivo, estético, rico en figuras e imágenes, y el objetivo de este lenguaje poético es transmitir las emociones como la angustia, el amor, la felicidad, el miedo, el terror, pero a través obviamente de las palabras, ¿cierto? Entonces, obviamente acá tenemos un ejemplo: deslumbra el sol en la mitad del cielo, mares de luz desde el cenit envía, y ante su rayo abrasador el hielo se torna en llanto, la montaña umbría. Entonces, vemos también que tenemos un lenguaje coloquial. A diferencia de otro tipo de lenguaje, usa palabras específicas de una región. Es decir, es muy diferente, digamos, las expresiones que se tienen en las diferentes regiones de Colombia, o también cuando vamos a otro país como Perú, la Argentina o México, vemos obviamente que este lenguaje cambia mucho, y que si nosotros no conocemos como el contexto o la cultura, va a ser muy complejo que comprendamos el significado de todas esas expresiones. Entonces vamos a ver acá un ejemplo, y es un apartado de la mitología griega, pero narrado en lenguaje coloquial. Dice: Dédalo era uno de esos toderos que sirven hasta para remedio. Él hacía unas estatuas lindísimas, él construía casas, él le jalaba la ingeniería, en fin, a lo que lo pusieran, y era de Atenas, del puro cogollito. Pero de allá salió como Pepa de Guama por haber matado a un sobrino de él por pura envidia, de que había inventado no sé qué y lo aventó por un rumbón de la Acrópolis, que era como decir el Cerro Nutibara de Atenas. Entonces fíjense acá, vemos obviamente pues que usan mucho la terminología que se usa mucho en la cultura antioqueña, que la vemos en varias regiones pues de nuestro país. Obviamente están ciertas partes de Antioquia, porque es que si vamos por ejemplo a lugares como el Urabá, Caucasia, inclusive la forma de hablar y de expresarse obedece más como a zonas costeras, o si se quiere al norte de nuestro país, pero este tipo digamos de lenguaje lo encontramos entonces en el centro y sur de Antioquia y lo que conocemos como el eje cafetero. Bueno, entonces encontramos también ya un lenguaje cotidiano que vemos pues que es como el que usamos en mayor medida. Digamos, lo podemos usar en textos expositivos si el tema no necesita, por ejemplo, un lenguaje más específico o técnico, ¿cierto? También los podemos usar, obviamente lo encontramos mucho en los textos narrativos, en los cuentos, y también vemos que depende para el tipo de público, obviamente va a usar ciertos términos, va a usar pues obviamente ciertos tonos, y también va a tratar ciertos temas. Obviamente va a ser muy diferente un tema que se trate en un cuento, digamos, de terror o policíaco,
si se quiere, de misterio, donde se hacen investigaciones de crímenes, secuestros, desapariciones, al tema que se trata, por ejemplo, en un cuento infantil, donde se busca principalmente en que la niñez digamos, aprenda, si se quiere, sobre los valores sociales que son más importantes para la convivencia, etcétera. Entonces tenemos que el lenguaje cotidiano es un lenguaje universal y comprensible, obviamente, para cualquier lector. Entonces vemos aquí el ejemplo: beber agua es tremendamente beneficioso para la salud, hasta el extremo de que puede amortiguar los problemas de memoria. Entonces, miramos que este lenguaje, si lo leen en cualquier parte del país, va a ser totalmente comprensible, cosa que no va a pasar, por ejemplo, con el texto del lenguaje coloquial. Ya sabemos que serían pocas personas o personas que conocen el habla antioqueña quienes van a entender que y que tengan obviamente conocimiento de la mitología griega, que esta es una forma o un recurso también que usa el autor para que sus lectores se interesen en un tema digamos muy importante para la cultura general y occidental, como es la mitología griega, que si vamos pues como a sus libros originales, nos cuesta en un principio comprender las historias, dado su lenguaje, por ser técnico y digamos ajeno también a lo que conocemos como un lenguaje cotidiano. Ya tenemos el lenguaje técnico, pues ya pasamos al siguiente lenguaje, y digamos que se aparece mucho en los textos expositivos. Obviamente depende de la naturaleza de este texto, ¿cierto? Y ya digamos pues que obviamente se utiliza en diferentes áreas del saber, y podemos decir que el público que lee este tipo de textos ha dedicado gran parte de su vida o de sus carreras a estudiar, entonces por eso lo comprende. Entonces, recuerden que anteriormente les decía que en los textos expositivos, por ejemplo, los encontrábamos en publicaciones de las universidades. Lo que decimos, por ejemplo, que hay publicaciones indexadas, es decir, que están respaldadas por comunidades científicas y académicas nacionales e internacionales, donde digamos que avalan el contenido de, si se quiere, verdad que tienen estos textos, pero digamos que sí le queda un tanto menos complejo a personas que se dedican a esas áreas del conocimiento, a comprender qué dicen esos textos, que digamos otra persona pues de otro tipo de público, ¿cierto? Y que sabemos que también hay otras publicaciones, bueno, si se quiere, por ejemplo la National Geographic, o anteriormente digamos que aparecía una revista que se llamaba Muy Interesante, que también eran de divulgación científica, eran textos expositivos, pero el lenguaje era más como con un lenguaje cotidiano que con el lenguaje técnico del que estamos hablando. Entonces vamos a ver el ejemplo. El tejido vascular está formado por xilema y floema agrupados en haces vasculares y formando la vena principal. En la vena o nervadura, el xilema se orienta hasta el haz de la hoja y el floema hacia el envés. Entonces aquí nos damos cuenta que son las personas, digamos, que se dedican al área de las ciencias naturales, a otra área dentro de las ciencias naturales que sería la botánica, que les queda mucho más sencillo comprender este ejemplo que, digamos, personas que se dediquen a otra rama del conocimiento, o a personas pues digamos del común, que saben mucho de cuidado de plantas, pero que no saben cómo se llama tal parte de la hoja o tal parte, o cuál es el proceso que se da para que digamos la planta que tiene en su casa no se muera. Listo, entonces tenemos ya el lenguaje en tono reflexivo, que ya ustedes ven que obviamente se apunta a los textos argumentativos, ¿cierto? Digamos ahí que encontramos ensayos y también las fábulas. ¿Y por qué las fábulas? Porque ellas dejan una enseñanza, a veces explícita o a veces no la deja, y es que a través pues de los personajes que tiene pues en su trama, la fábula, ustedes saben que siempre deja
como algo para pensar y que uno como lector, digamos, toma partido pues como por algo, dándole razón o no a los personajes que intervienen en ella. Bueno, entonces acá obviamente encontramos ensayos, encontramos libros, también pueden ser pues en un tono, en un ambiente académico, también encontramos pues mucho los ensayos, pero ya sabemos que estos los identificamos porque transmiten el pensamiento del autor. ¿Cierto? Ya sobre un tema, un tópico o una problemática determinada. Y que ya en este caso los temas vienen siendo también del orden ético, político, religioso, que afectan a la sociedad. O sea, no por algo tienen ese tono reflexivo, porque digamos que de nada le sirve al autor tener muy claras sus ideas si no las da a conocer, obviamente a su grupo social, a su grupo cultural y que cause en ella, digamos, tal movimiento de diálogo o de autoevaluación y que haya procesos de transformación entonces a nivel social. Entonces dice como ejemplo, luego Almitra habló de nuevo y dijo, ¿y qué del matrimonio maestro? Y él respondió diciendo, llenaos mutuamente las copas, pero no bebáis de una sola copa, compartid vuestro pan, pero no comáis de la misma tajada, cantad y danzad juntos y estad gozosos, pero conservad cada uno vuestra soledad. ¿Cierto? Entonces, digamos que acá el tema es el matrimonio o las relaciones de pareja o las relaciones sentimentales, ¿cierto? Y él está diciendo, digamos, como cuáles serían las claves del éxito para que sea una relación sana, ¿cierto? Que puede diferir, digamos, de ciertas prácticas religiosas que encontramos en el mundo o de personas que tienen una idea de estas relaciones sentimentales, pues, de otro tipo u otra manera. Bueno, entonces ya después de haber hecho el recorrido por la tipología textual y obviamente pues por el párrafo que es la parte principal de estos textos, entonces vamos a realizar pues unos ejercicios. Son bastante sencillos. La invitación es que obviamente con los elementos que ya vimos en esta exposición somos capaces de responder fácilmente pues las preguntas. Les voy a dar 2 minutos para que puedan leer este texto. Muy bien, entonces a simple vista, ¿cierto? Podemos ver que es un texto expositivo, digamos que el lenguaje que maneja podríamos clasificarlo como técnico, justo porque hace alusión a los subtipos de, por ejemplo, los moluscos y cuáles son como las partes que los componen. Vemos también como idea principal del texto que está hablando de los moluscos. Y algo que es interesante en los procesos de lectura y análisis de textos es que muchas veces el mismo texto nos proporciona comprender ciertos términos que nosotros digamos en un primer momento o por el tema en específico no sepamos qué es lo que significa, ¿cierto? Entonces ahora sí vamos a mirar cuál sería la primera pregunta para este texto. Entonces dice,
¿Qué tipo de texto es el que acabamos de leer? ¿Cierto? Entonces nos dan varias opciones. Entonces tenemos que de pronto puede ser un texto narrativo, que puede ser un texto lírico, que puede ser un texto expositivo o argumentativo. Y evidentemente vemos pues que ese es expositivo porque en este caso nos están dejando en claro, nos están caracterizando a los moluscos, ¿cierto? Fíjense que dicen que tienen la piel blanda, que no tienen protección, que han desarrollado la parte inferior del cuerpo, que se dividen en dos subtipos, pero digamos que no cabe decir, por ejemplo, que sea narrativo porque no nos están contando la historia de los moluscos o están haciendo un poema sobre el molusco, ¿cierto? Eso queda claro. Muy bien, entonces pasemos a la segunda pregunta, que sería, ¿cuál es la función principal del texto? Entonces tenemos como opciones presentar información de manera objetiva, ensalzar los sentimientos del autor, sustentar un punto de vista sesgado o relatar en orden cronológico hechos verídicos. Digamos que relatar hechos verídicos pues digamos lo que alcanzamos a leer en el texto no da pie pues para obviamente decir que hay una cronología, o sea que hay un tiempo en el cual nos están hablando de los moluscos, no, obviamente no, ¿cierto? Digamos, el autor no está expresando sus sentimientos hacia los moluscos, obviamente pues en este caso lo que se busca con el texto es presentar de manera objetiva qué son los moluscos, las partes obviamente que contiene y los subtipos, no es más. Listo. Y la tercera pregunta dice, la idea principal del texto se encuentra. Entonces, si nos fijamos o si recordamos, vamos a mirar otra vez el texto. Son dos párrafos muy cortos y podemos decir tranquilamente, volviendo a leer, que la idea principal se encuentra diseminada en todo el texto, ¿cierto? Porque principalmente nos están caracterizando a los moluscos y eso aparece obviamente pues en todo el texto. Muy bien. Bueno, tenemos entonces ya otro tipo de texto. Este es un poco más extenso. Tengan en cuenta que es un solo párrafo, sino que para que les quede de más fácil lectura está pues obviamente en dos presentaciones.
Muy bien, entonces después de haber tenido el espacio de leer el texto, vamos a responder de una vez esta primera pregunta que dice, el texto anterior es, entonces tenemos obviamente las opciones, nos dice narrativo porque está escrito en primera persona del singular y del plural, descriptivo porque explica detalladamente la importancia de las leyes, argumentativo porque se evidencia el punto de vista del autor y expositivo porque trata de forma objetiva un tema social. Entonces ahí sabemos, por medio de la lectura, evidentemente, este es un texto argumentativo, presenta el punto de vista del autor. Vemos que esto es un fragmento de la política de Amador, escrita por Fernando Savater. Él es un autor español. Este libro fue publicado en los años 90. Amador es su hijo y vemos que este libro está escrito, no está escrito en primera persona, sino que está escrito en segunda persona, porque él se está refiriendo directamente a su hijo Amador. Nosotros nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cuando dice, llegamos a uno de los puntos importantes de este asunto y de todo lo que voy a intentar decirte en el presente librito. Ese decirte es obviamente que se está refiriendo a alguien en específico y ya sabemos por el título de esta obra que a quien se está refiriendo es a su hijo Amador. Él, inclusive, este es como un segundo libro que él escribió, porque el primero, que él, digamos, lo publicó creo que en los años 60, si no estoy mal, fue Ética para Amador, digamos, haciendo alusión a un texto muy famoso del filósofo Aristóteles cuando él escribe Ética Nicómaco. Entonces él, digamos que para traer a la tradición filosófica y respaldar sus escritos, entonces por eso estos libros se los dedica a su hijo. En este caso habla es de política y vemos pues que en este apartado el tema central son las convenciones, ¿cierto? ¿Qué deja claro de las convenciones? Pues primero que son muy importantes para establecer un cierto orden o estar de acuerdo en nuestras relaciones sociales y humanas, ¿cierto? Pero no que el hecho de que no que sean importantes no quiere decir que son fijas. Ellas van cambiando por el con el tiempo según también, digamos, se van transformando las sociedades, sus necesidades y lo que entienden entonces como por una buena vida o una mejor vida, ¿cierto? Miremos entonces ya la segunda pregunta y es, ¿cuál es la idea principal del párrafo? ¿Cierto? Entonces aquí nos presentan varias opciones. No debes confundir las convenciones con los caprichos ni creer que lo convencional es algo sin sustancia. Las leyes e imposiciones de la sociedad son siempre nada más, pero también nada menos que convenciones. Algunas convenciones, llevar corbata para poder entrar en cierto restaurante, expresan solamente prejuicios bastante tontos. O no todas las convenciones son de quita y pon. Muchas de ellas tienen efectos decisivos sobre nuestras vidas. Entonces, aquí encontramos que la respuesta correcta, o sea, que la idea principal es las leyes e imposiciones de la sociedad son siempre y nada más, pero también nada menos que convenciones. Entonces, al saber que son convenciones, es que hay unos acuerdos, sean implícitos o explícitos, entre los sujetos que componen la sociedad. Y que así como hay unos que según el juicio individual, puedan ser no importantes o sean inclusive algo tontos, como el ejemplo de la corbata para entrar a un restaurante o las medias para entrar a una discoteca. Hay unos que son importantes y que no se pueden dejar pasar de largo, como es el respeto a la vida, el respeto a la dignidad humana, el respeto, digamos, a cumplir lo que se promete, porque, digamos, esas convenciones son las que permiten que las sociedades evolucionen para que las personas que la habitan obviamente vivan bien y estén mejor.
Ya para finalizar, entonces tenemos el tipo, ¿cuál es el tipo que se utiliza, el tipo de lenguaje, perdón, que se utiliza en este texto argumentativo? Entonces encontramos, obviamente, que es el cotidiano, ¿cierto? Porque es un lenguaje comprensible para cualquier lector. Bueno, nos presentan también si es poético, si es técnico o coloquial. Obviamente no es coloquial porque digamos que por más que Fernando Savater, el autor de este texto, sea español, no encontramos dichos, digamos, que se hablen o que se expresen únicamente en España. No, es un lenguaje cotidiano que podemos entender todas las personas que lleguemos a leer el texto, ya sea por partes o sea completo, y que además digamos, es de acceso también para todos, que aunque tenga, digamos, un tema importante como la política, lo hace pues como accesible para todos, para que aprendamos, digamos, de mejor manera qué es la política y poder ser partícipes de la misma o poder opinar con más conceptos e ideas claras sobre ella. Bueno, entonces hasta acá llegamos con el tema de la tipología textual. Agradezco mucho su atención. Sigan pendientes del contenido. Hasta luego.